Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hoy en Moviendo Vidas entrevistaré a una mujer muy valiente, versátil y totalmente resiliente. Comenzamos. Hola, soy Daniela Egui, psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Bueno, pues siguiendo con los podcasts de mayo, del mes de las supermamás, nuestra invitada de hoy, bueno, ahí les va el resumen. Es escritora, empresaria, conductora, conferencista, da acompañamiento a víctimas de abuso narcisista, talleres, es productora de televisión, autora de un exitoso libro, El día que decidí ser libre, donde se narra parte de la verdadera historia de su vida. Colabora en el blog de Ideas que Ayudan con Jordi Rosado. Ha aparecido en revistas como Mujer Ejecutiva y Businesswoman. Es, como lo dije, una mujer muy versátil. Tiene una de sus facetas preferidas es la conducción. Y siempre buscando nuevas oportunidades, logró realizar su sueño siendo conductora en TV Azteca Internacional. Sobreviviente de violencia y abuso narcisista, ella es Loreta Valle Melo. Bienvenida, Loreta. Hola, muchísimas gracias, Daniela. Encantada de estar acá contigo. En verdad, como ya te lo había dicho, es un placer tenerte aquí, entrevistarte. Sé que te han entrevistado personas importantes del medio, como esa de la Micha, Jordi Rosado, Sofía Sánchez Navarro, bueno, un sinfín de personajes importantes. Entonces, no sabes lo honrada que me siento que me hayas otorgado un tiempito en tu agenda. Con todo gusto y cariño. Bueno, pues empecemos. ¿Quién es Loreta, el ser humano? ¿Cómo es Loreta? Pues mira, yo soy una mujer fuerte, resiliente, generosa, cariñosa, echada para adelante, con un amor incondicional para mí misma y que he resignificado todo lo que he vivido, me he logrado integrar y amo la persona en la que yo me he convertido. Entonces soy una mujer orgullosa de mí misma. Tienes mucho amor propio, Loreta. Sí, Y lo definitivamente sí. Lo recuperaste. Oye, ¿Sabes dime. que más que recuperarlo, ¿no? Lo descubrí. Más bien. Así es. ¿Y cómo fue que descubriste ese amor propio, Loreta? Porque toqué fondo. La vida me hizo tocar fondo. Estaba yo en una situación en donde me sentía sin sentido, en donde no sentía que mi vida valía, que yo valía. Y las opciones, pues bueno, eran varias, ¿no? Pero la que yo más veía era o me quito la vida porque no le encuentro sentido a qué chihuahuas estoy aquí, en este planeta, o agarro fuerzas, quién sabe de dónde, y le encuentro un nuevo sentido a mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Le encontraste un sentido a tu vida nuevamente. Así es. Y por eso me convertí en el amor de mi vida. Sí, por supuesto, y creo que eso es muy importante porque las personas, bueno, ahorita vamos a platicar del abuso narcisista, pero las personas que somos víctimas de este abuso y que somos sobrevivientes, lo primero que perdemos es la autoestima y nuestro valor, nuestro amor propio, y eso a veces nos cuesta mucho trabajo volverlo a tener o a resignificar para que podamos salir adelante como ave fénix, ¿no crees? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que a muchos seres humanos nos sucede esto y nos vamos desdibujando y nos vamos perdiendo. Y volverle a encontrar este sentido a la vida, Cuesta o encontrarle mucho. un sentido a la vida, ¿eh? Porque hay personas en este mundo que no le encuentran un sentido a su vida y que van como zombies en modo avión. Y la verdad, las cosas es que eso es sobrevivir la vida y no vivirla. Sí, y tampoco está padre nada más ir sobrellevando las situaciones, sino realmente tienes que aprender a ser feliz con todas sus facetas que trae la vida en sí, ¿no? Así es, totalmente Oye, de acuerdo. de pura casualidad, ¿sabes qué significa tu nombre, Loreta? ¿Me creas que no? Pues, ¿qué crees que te lo investigué? A ver, Porque oye, es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta y pues no sé, a ver, cuéntamelo. Bueno, a mí porque realmente tu nombre me gusta y no es porque te esté entrevistando, pero se me hace un nombre muy original y peculiar porque yo la verdad a la única Loreta que conozco es a ti. Entonces, bueno, dentro de lo que investigué, que fueron 2 palabritas, significa corona o árbol de laurel. ¿Sabes qué es el laurel o para qué sirve?
Pues es el triunfo, ¿no? Es la victoria. Exactamente. Entonces, desde el nombre ya traes el triunfo y la victoria, Loreta. Ay, qué bonito. Me encanta mi nombre a mí también, me fascina. Oye, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México. Soy originaria, orundia de San Ángel, de la Ciudad de México. Ok, ¿y cómo y dónde viviste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? Viví desde que nací en la Ciudad de México, en San Ángel justamente. Ok. Ahí nació mi papá, mis abuelos, etcétera. Y me crecí, o sea, crecí aquí. Y crecí en el seno de una familia sumamente tradicional, en una familia en donde las mujeres no podían trabajar, los hombres eran los proveedores y las mujeres estábamos destinadas a estar en el hogar, a ser mamás, a ser lindas, calladita me veo más bonita. Peinaditas, maquilladitas. Totalmente, totalmente así, y que teníamos que ser como perfectas, ¿no? Perfectas de hogar, de casa, las perfectas mamás, las perfectas esposas. Y así era mi mamá, ¿eh? Mi mamá Okay. le decía, mamá, es que tú, lo único que yo veo que tú no sabes hacer es cantar porque canta horrible. Pero era la mujer perfecta como ama de casa. Era perfecta administradora, pintora, ¿no? Pintaba lindísimo porque cuando era su tiempo libre le gustaba a ella pintar. Cocinaba, organizaba, era la perfecta anfitriona, la perfecta esposa, la perfecta mamá, todo era perfecto. Y vivía yo en una vida, digamos, supuestamente perfecta, ¿no? En una bolita de cristal perfecta. Y obviamente la relación de tus padres tú la veías perfecta. Yo la veía perfecta. ¿Y realmente definitivamente. crees que, bueno, ahorita a continuación vamos a hablar de todo lo que nos trajo a esta entrevista y el por qué me interesó entrevistarte, pero tú crees que todo lo que de alguna forma viviste en la infancia y en la adolescencia con tus papás podría haber perjudicado con la situación que ahorita vamos a platicar? Totalmente, no lo creo, lo aseguro. Definitivamente el tipo de crianza que yo tuve, ¿no? Condicionó ciertas cosas porque de ahí surgieron mis creencias. Entonces yo creía que mi vida era perfecta, yo creía que mis papás eran perfectos, yo creía que así eran las cosas, ¿no? Todo se basaba en una creencia. Y en una creencia que tú creías que era la correcta y realmente tú como mujer, ya ahorita como Loreta del presente, ¿crees que era errónea totalmente o algo te ayudó? No, en su momento me ayudó a pertenecer a mi clan, ¿no? Okay. Porque si no, oye, ni modo de que yo, niña chiquita de 5 años, me hubiera ahí enmasipado y con mi maleta y yo ya me voy porque yo no estoy de acuerdo con... No, a ver, entonces mis creencias de ese momento me ayudaron, me protegieron y gracias a que yo las creía, pues estuve en una familia, ¿no? Okay. Crecí así. Pero hoy, a mis 53 años, te puedo decir que esas creencias eran erróneas, eran limitantes y no son ciertas. Para mí, ¿ok? Para mí ya no son ciertas y no digo que todas, porque hay creencias que tuve y que creo que sí son ciertas hoy todavía y que me siguen ayudando. Exacto. Mañana, quién sabe, ¿no? Mañana no tengo idea si las voy a seguir creyendo y no sé si me van a seguir ayudando. Ok, ¿qué pasó con tu vida amorosa, la relación con tu ex? Que prefiero, la verdad, omitir el nombre, porque creo que todos los que conozco con ese nombre son narcisistas. Entonces, ¿en serio? Te lo juro, te lo juro. Entonces, prefiero omitir el nombre para que no haya situaciones. Si tú gustas decirlo, no tengo ningún problema. Digo, en realidad ni siquiera es el nombre real, porque obviamente por razones de demandas y demás le tuve que cambiar el nombre. Exacto. Pero, y por casualidad escogí ese nombre. Pero bueno. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí cuando empecé a trabajar yo, porque mi papá no me permitió ser actriz, yo quería ser actriz y mi papá me dijo que no. Y después le dije, bueno, que quiero ser psicólogo y también me dijo que no. Entonces me puse en huelga, ¿no? O sea, hice berrinche y me metí a trabajar porque acuérdate que las mujeres valle no podíamos trabajar. Entonces yo dije, bueno, pues me meto a trabajar y entonces mi papá sí va a querer o me va a dejar ser lo que yo quiero ser. Y me metí a trabajar y ahí conocí a César Martínez, ¿no? Él era mi jefe en una casa de cambio que existía en ese momento acá en la Ciudad de México, ya no existe desde hace muchos años.
y lo mandaron, a Tijuana. A Tijuana, Baja California, abrió una sucursal y allá se convirtió él en el director de esa sucursal. ¿A qué edad fue esto más o menos? Yo cuando me metí a trabajar tenía 19 años. Ok. Chavita, pero bueno, ya para poder trabajar sin ninguna situación legal. Sí, no, o sea, sí. Pero aparte de todo, déjame decirte que trabajé 3 meses de recepcionista, ¿eh? O sea, nada más trabajé 3 meses. Lo conocí y pues nos gustamos, me hice su novia, él se va a Tijuana, siendo novios nosotros, y pues la distancia, ya sabes, ¿no? La distancia cuando eres novia, y más cuando estás en la etapa del enamoramiento, te cala hasta los huesos. Me pidió matrimonio por teléfono. Jesús. Y sí, por teléfono me pidió matrimonio. Sí. Y yo le dije que sí. Entonces, al año y cachitito, año, un mes más o menos de ser novios, prácticamente telefónicamente. Sí, es lo que te iba a decir, a distancia. Sí, claro, a distancia, sin conocernos bien, porque a ver, ¿cómo puedes conocer al novio si te viene a visitar una vez al mes o si te viene a visitar cada 20 días? Pues poquito, además tú estás monísima, arreglada, él está súper lindo porque te extraña, etcétera, y nos casamos, ¿no? O sea, nos casamos acá en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Tijuana, Baja California, pero a los 7 meses más o menos de que estábamos casados, las cosas no iban, que digamos, tan bien, ¿eh? En estos 7 meses no iban tan bien las cosas. Si puedo preguntar con todo respeto, ¿por qué no estaban bien las cosas? ¿O tú qué sentías o qué intuías? ¿Qué pasó por tu cabeza? Lo que pasa es que él, por ejemplo, él a mí me había dicho que no le gustaba beber alcohol, que no le gustaban las pachangas, que no le gustaban, o sea, como que la vida de fiesta. Y cuando yo llegué allá, pues no era cierto. O sea, él acababa de ser juez en un concurso de camisetas mojadas en el Baby Rock, así se llamaba la discoteca de moda de allá. Y pues bueno, empecé a descubrir ciertas cosas de que le encantaba pues ir a los table dance, le encantaba el alcohol, le encantaba la fiesta, todo lo que me había dicho a mí que no, le encantaba. Entonces las cosas pues no estaban muy bien que digamos, porque yo estaba descubriendo una faceta, una personalidad de César que yo no conocía. ¿Y qué pasó cuando lo acusaron de fraude, me comentas? Sí, lo acusaron de haber cometido un fraude y lo metieron a la cárcel, a un lugar que le decían el pueblito de la Mesa en Tijuana, Baja California. Era una de las cárceles, ya no existe, ya la desmantelaron en el 2011, pero era una de las cárceles más peligrosas en el mundo. De hecho, hay un documental, no sé si todavía esté, en Netflix de las penitenciarias de las cárceles más peligrosas y sale el pueblito de la Mesa. ¿Y cómo es que viviste o cómo es que te involucraste o cómo es que tuviste tú que tomar la decisión de perder tu libertad sin tú hacer algo, o sea, sin tú tener vela en el entierro, digamos, en el fraude? Pues por la codependencia. Porque, perdón, yo ahora lo sé, en ese momento obvio que no, desarrollé muchísima codependencia y quiero aclarar que en mi casa nunca hubo ni gritos ni sombrerazos, ni mi papá era alcohólico, ni mi mamá era alcohólica, o sea, no había nada como muy evidente, ¿no? Pero sí viví en un seno machista en donde mi mamá se sometía a las órdenes de mi papá porque no la dejaba trabajar y porque no le permitía hacer ciertas cosas y porque mi mamá estaba educada de que, pues bueno, a los hombres despacito, con cuidadito, le pedía permiso de ciertas cosas, ¿no? Y el jefe de familia y el que tomaba las decisiones en general era mi papá. Entonces, esta codependencia a mí me llevó a distorsionar lo que es el amor verdadero, ¿no? El amor real, el buen amor. Y a mí me habían enseñado que en las buenas y en las malas, y yo le había jurado y procurado ante un altar lealtad a César y que hasta que la muerte me separara. Entonces, César me dijo que se iba a drogar, que se iba a fugar, que se iba a suicidar y porque no podía él vivir ahí adentro. O sea, todo el chantaje emocional que pudiera haber existido te lo dio. Sí, y él sabía perfecto lo que yo le iba a decir. Yo le dije, no, mi amor, ¿cómo crees? Yo me voy a vivir contigo. Aclaro, en esa penitenciaría los familiares podían vivir si así lo querían. O sea, tú te podías meter a vivir ahí.
Era opcional y no podías salir ni entrar, o sea, o entrabas y quedabas ahí o te puedes salir en cualquier momento. Podías entrar y salir si tú lo querías. Pero a mí César me hizo prometerle que yo no iba a salir, que yo me iba a quedar hasta que él saliera de la cárcel, ¿no? Obviamente esto era una manera de presionar a mis papás, porque también César sabía que me iban a poner ayuda, sabía que iban a contratar más ayuda legal porque no iban a permitir que yo estuviera encerrada en esa penitencia. E injustamente, ¿no? Porque luego si se hace justicia y si hiciste algo, de todas formas te apoyan y te ayudan y te meten abogados, pues todavía injustamente pues más, ¿no? Y finalmente supongo eras la niña de sus ojos. Yo era la niña de sus ojos, por supuesto. Sigo siendo la niña de los... Mi papá ya se murió, pero yo sigo siendo la niña de los ojos de mi mamá, ¿no? Entonces, sí, me pusieron ayuda, estuve allá adentro y mis papás no estaban desgarrados por saber lo Pues que claro. yo estaba viviendo ahí, ¿no? Porque por supuesto que era un lugar sumamente peligroso. Y aparte ellos ya veían, bueno, supongo que veían algo que pues no les latía y pues ellos sí veían. No, él no vivía, ¿No? ellos no veían absolutamente, no, porque César, enfrente de las personas, se seguía comportando como si fuera una gran persona, ¿no? Okay. Entonces, o sea que la manipulación y el chantaje solo era tras bambalinas. Sí. Ellos, y yo no les decía nada a mis papás, porque a mí también otra de las creencias que me metieron es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces yo no me atrevía a decirle a mis papás lo que estaba sucediendo y yo decía, no, bueno, pues yo puedo arreglar las cosas y yo puedo, con mi amor, ya sabes, él va a cambiar, porque una cree esas cosas, ¿no? Y de verdad lo crees, de verdad sí lo crees, porque bueno, por lo menos en nuestro caso que vivimos estas situaciones, de verdad sí te enamoras de la persona y sí crees que va a cambiar por amor y sí crees que vas a poderlo apoyar y ayudar para poder, digamos, componer ciertas heridas que a lo mejor no fueron tu culpa, pero que quizás con tu amor y tu confort se pueda, digamos, como mejorar la situación, ¿no? Y pues, ¿cuál? Nos terminan destrozando la vida también a nosotros. Definitivamente así es, ¿no? Una cree como persona que puede cambiar a otra persona y esto no es cierto. No, la verdad es que después de muchos años te das cuenta que la única que puede modificar cosas eres tú misma si tú quieres. Y ya si los demás por otro lado quieren, adelante, pero no podemos obligar a las personas a cambiar. No, el cambio es personal, definitivamente. Sí, totalmente. Oye, una pregunta, ¿cómo fue el impacto que tuviste cuando te embarazaste de tu primer bebé dentro de la cárcel? Pues imagínate, yo afortunadamente no lo sabía. Okay. Yo nunca, o sea, cuando estuve dentro de la cárcel, yo no sabía que me había embarazado. Yo era flaquísima, pero flaquísima es flaquísima, o sea, era una mujer muy delgada. Y de repente empecé a sentir mucha hambre y empecé a comer más de lo usual, pero yo no sabía por qué era. Ok. ¿No te lo imaginabas, no lo pensabas en algún momento? No, porque a mí me había dado hepatitis. Entonces, yo me había dejado de tomar las pastillas anticonceptivas. La hepatitis fue antes de entrar a la cárcel. Y entonces yo me había dejado de tomar las pastillas anticonceptivas y nos estábamos cuidando por otros medios. Pero un día no nos cuidamos. Me convenció de que no nos cuidáramos, de que no pasaba absolutamente nada. Y pues ya sabes, yo también hacía todo lo que él quería y él me decía. Y yo accedí. Entonces me embaracé ese día porque resulté ser fértil cual conejo. Entonces me embaracé ese día, pero afortunadamente yo no supe que estaba embarazada porque ahí sí yo no hubiera puesto en riesgo la vida de mi hijo, de mi bebé, ahí sí yo no lo hubiera hecho. ¿Y cuándo te enteraste? El yo decidir de mi vida, pues sí, claro. Pero el decidir sobre la vida de un bebé, pues claro que no. Me enteré hasta que salimos de la cárcel. Y me enteré más o menos como a los 2 meses que nosotros habíamos salido de la cárcel. O sea, prácticamente tenías 4 meses de embarazo. Tenía 3 meses de embarazo porque no me embaracé luego. Yo estuve en la penitenciaría, yo estuve 9 meses, pero yo no me embaracé luego. Me embaracé al último, afortunadamente. Sí, porque qué fuerte, ¿no? Como mi periodo era muy irregular, porque como me quitaron las pastillas anticonceptivas de tajo,
Entonces, pues a veces me bajaba, a veces no me bajaba. Entonces, yo no lo noté como algo extraño, ¿no? Como No, que, ya digamos que era parte de tu rutina. así es. ¿Y qué Entonces, actitud tenía cuando salieron de la cárcel? ¿Qué actitud él tenía? estaba amargado, era una persona amargada, estaba hostil no conmigo, sino con la vida. Estaba muy apático, estaba resentido totalmente. Y él lo único que quería era tener muchísimo dinero para poder vengarse de las personas que él decía que lo habían metido ahí, ¿no? Porque ese fraude Ajá, es lo que te iba a preguntar. del que lo acusaron, ese él no lo cometió. Ya después fue otra historia, Navi. Pero Pero ese ese no. ese no, ese no. Ujú. Ok, ¿y tu vida cómo era con tus hijos? Bueno, me imagino que tengo la idea que tuviste otra nena, Sí, un hijo y una hija. un hijo y una hija. ¿Cómo fue cuando vino la segunda hija? ¿O qué pasó en el inter entre uno y otro? ¿Cómo era la relación? ¿Ya había cambios? ¿Había situaciones de violencia? ¿También te embarazaste, digamos, fortuitamente? ¿O cómo estuvo esa parte de la historia? A ver, la relación al principio que salimos era buena relación, Ujú. pero porque estaba actuando, porque estaba fingiendo, porque no tenía trabajo y nos fuimos a vivir a casa de mis papás, porque no teníamos casa, no teníamos dinero, no teníamos nada. Nada. Y venía un bebé. Entonces, mis papás nos tenían que ayudar. Mientras que mis papás nos estuvieron ayudando y mientras que César consiguió trabajo nuevamente en el medio financiero, porque o sea, César empezó a trabajar con mi papá. Ok. Mi papá era arquitecto y le empezó a ayudar a mi papá en el despacho de construcción de mi papá, de arquitectura. Mientras que estuvimos ahí, él se portaba bien, digamos. Bien. Moralmente aceptado. Pero apenas consiguió el trabajo en el medio financiero, entonces las cosas cambiaron. Empezó otra vez ese César pandero, la fiesta, el alcohol, empezó otra vez a surgir y pues a veces se iba, tomaba mucho, se iba con sus amigos del trabajo, etcétera. Yo me embaracé de mi hija, sí fue planeada, mi hija, Ok. totalmente planeada. Queríamos tener una niña justamente, ya teníamos un niño, queríamos tener una niña. Y pues bueno, yo pensé que la llegada de mi hija, igual que muchas otras mujeres pensamos, que la llegada de Me mi hija incluyo. lo iba a cambiar, ¿no? Me incluyo. Lo iba a cambiar, Sí. ¿no? Y ahora las cosas ya van a estar muy lindas y vamos a ser muy felices, Va a comiendo sentar perdices. cabeza. Ajá. Sí, sí, Sí. yo pensé eso y por supuesto que esto no se da, ¿no? Esto es una fantasía total y no se dio, o sea, no se dio y al contrario, o sea, él cada vez, yo no estoy diciendo que por la llegada de mi hija, pero él cada vez tomaba más, cada vez se ausentaba más, cada vez ganaba más dinero y cada vez que llegaba más dinero a la casa, a los bolsillos de él, a las cuentas de él se perdía más o sea, en esto del mundo banal, de la fiesta y demás, y menos estaba en la casa con su familia, ¿no? Él estaba totalmente decidido a tener un éxito rotundo en cuestión profesional y en llegar a tener mucho dinero. Y verdaderamente, de veras, en serio, él se acostaba con la idea de la venganza. O sea, de que tengo que llegar acá, tengo que hacer esto para poderme vengar. La venganza fue el motor de César. Híjole, qué fuerte, porque finalmente, pues la que la llevó, digamos que de calle fue a ti y a tu familia, ¿no? Y me imagino que a toda la gente a su alrededor que lo quería o lo apreciaba, pues también no le importaba a quién pisara con tal de llegar a su objetivo, ¿no? Usted nunca fue cercano con su familia, ¿eh? Y él no Nunca fue tenía cercano. amigos. Ok. No, nunca fue, no, nunca. Y amigos, por ejemplo, de su infancia y eso, Ajá. no tenía. O sea, a mi boda nada más fueron 2 personas de parte de él. El que había sido su jefe y un amigo de su infancia. Un solo amigo de su infancia. Nada más, no fueron nadie más, ¿eh? Nada. Y con ese amigo de la infancia
cuando estuvo él en la cárcel se peleó. Entonces, en realidad, Estaba solo. Estaba solo. O sea, tenía muchos amigos, entre comillas, de la oficina. Sí, digamos o sea, que del por trabajo, interés, ¿no? de parranda. No, bueno, pues es que para irte a tomar, pues todos se apuntan, para irte a la fiesta, todos se apuntan, ¿no? Pero exactamente. bien se dice que uno conoce a los amigos en la salud y en la enfermedad. Y en la cárcel. También en la cárcel. Y entonces, pues yo te puedo decir que no había amigos. ¿Y de tu parte, cómo estaba esa parte social? Yo sí tenía amigas y sigo teniendo amigas. De hecho, las amigas que más me apoyaban en ese momento siguen siendo mis amigas. Dos de ellas, o sea, son mis hermanas entrañables, que somos amigas desde primaria, ¿eh? Desde primaria, una desde kinder y la otra desde primaria, y siempre me apoyaron. Y los hermanos de mi mamá me apoyaron muchísimo. Mis tíos, Melo, la parte Melo me apoyó mucho, la parte Valle sí me apoyó, pero no tanto como los hermanos de mi mamá. Y yo sí te puedo decir que yo me sentí muy abrazada y muy contenida por mis amigos y por mi familia. Eso es muy importante, tener una red de apoyo en la cual te puedas sentir cobijada y confiada en decir, pasó esto, no lo dije por culpa, por vergüenza, porque me sentía mal, porque no sabía cómo iban a actuar ustedes. No sé, ¿cuándo comenzaste a notar algo raro que dijiste, esto nomás no? ¿Cuántos años viviste en este infierno, Loreta? 16 años Okay. de matrimonio en este infierno. Pero a ver, aquí el patrón del abuso narcisista es un poco distinto, porque recordemos que el narcisista deja la etapa de la seducción, del bombardeo amoroso, cuando ya te tiene seguro. Totalmente. Y cuando ya se aburrió. En mi caso, como el noviazgo fue a la distancia, pues entonces mi etapa de bombardeo amoroso duró más. Luego cuando ya me vio segura y me caso con él, empieza él a sacar su verdadera personalidad. Y entonces lo meten a la cárcel. Y entonces otra vez vuelve al bombardeo. Exactamente. O sea, como que no daba chance de cubrir el ciclo, digamos. Sí, porque entonces si no, ¿quién lo iba a sacar de la cárcel? Claro. Si no lo sacaban mis papás, no lo iba a sacar nadie. Él no tenía nadie que lo pudiera llegar a sacar. No tenía, su familia no lo iba a sacar, o sea, no tenía amigos. ¿Quién lo iba a sacar? Era o yo lo sacaba o yo lo sacaba. Entonces, por eso en mi caso fue diferente. Luego, cuando salgo de la cárcel, otra vez él empieza a actuar, que es lindo y bueno, porque necesitaba. ¿En dónde íbamos a vivir? ¿En dónde íbamos? O sea, ¿quién lo iba a empujar? Sí. Y cuando ya tuvo otra vez esta seguridad, entonces ya vino mi etapa verdadera de devaluación, ¿no? Y de descarte. Ahí es cuando, sí, el descarte fue hasta después. Primero vino la de devaluación. Entonces, la etapa de devaluación es la etapa en donde puede durar décadas, si uno quiere, porque el enganche es maravilloso, ¿no? Yo era la persona que me enganchaba con él perfectamente bien. Mi codependencia me hacía engancharme con el perfecto y lo que yo creía que era el amor. Entonces, entramos en una dinámica de una relación sumamente tóxica, los dos, porque hay que aclarar algo, Daniela. Sí. O sea, su pareja está tan enferma como tú. Claro, en ese momento sí. Sí, o sea, mi nivel de enfermedad era el nivel de enfermedad de él, porque si no, yo no hubiera aceptado lo que sí acepté, porque ahí yo estaba y yo no me daba cuenta de por qué estaba ahí y de que la idea que yo tenía del amor era totalmente errónea y distorsionada. Yo no me daba cuenta de cómo me estaba desdibujando. Yo no me daba cuenta de la vinculación por trauma que tenía con él, de la disonancia cognitiva que tenía con él, de todo el estado de indefensión aprendida en el que yo había entrado. Y de que a mí ya me daba flojera, ya me daba agotamiento emocional, porque yo decía, es que por más que hago, por más que digo, no funciona nada. Entonces ya estaba en este estado de indefensión aprendida, en el cual, pues yo ya mejor, ahí me quedaba. Y ya ni el intento hacía. Entonces, esto duró 16 años, pero no los 16 años, porque tú sabes, Daniela, que te dan tu dulcecito, ¿no? Para que te quedes ahí.
Entonces te dan tu dulcecito, te dan tu periodo de recompensa y pues entonces ahí te mantienes y ahí te mantienes y ahí te mantienes, que es el refuerzo intermitente. ¿Cuántos tipos de violencia viviste aparte del psicológico, el económico? No sé si viviste físico. Viví físico, pero no costillas rotas, ojos morados, no. Yo sí viví los últimos años viví violencia física, pero Ok. como tipo tortura, ¿no? Una combinación con violencia emocional y con violencia psicológica. Viví control coercitivo definitivamente. Ya después viví violencia vicaria, la sigo viviendo. Sí, totalmente. Y viví patrimonial, viví todos los tipos de violencia que me puedas decir, yo los viví, pero yo era muy ignorante en el tema. Yo no sabía lo que era la violencia. Bueno, pero digo, ignorante en el sentido en el que no tenías las herramientas adecuadas en ese momento. Finalmente, a lo mejor si hubieras sabido qué era la violencia en ese momento, no hubieras estado tanto tiempo ahí. Sí, ignorancia me refiero a que, por ejemplo, yo no sabía que el control es violencia, yo no sabía que los celos, yo no sabía que las bromas sarcásticas, mi papá era muy sarcástico, yo no sabía que los periodos de silencio, mi papá me castigaba con periodos de silencio, me La ley dejaba de del hablar, hielo. o sea, verdaderamente sí, reitero, yo era muy ignorante del tema, ¿no? Y igual que muchas otras personas todavía son ignorantes del tema y por eso aguantan y soportan ciertas cosas porque no saben qué es abuso, no saben qué es violencia. En el momento en que yo me empecé a enterar y me empecé a informar y empecé a saber que yo no tenía por qué aguantar, por ejemplo, un periodo de silencio o una broma sarcástica o que los celos son una forma de control y que el control es abuso. Entonces empecé a ver poco a poco las cosas de una manera diferente y distinta. ¿Y alguien te lo dijo? ¿Tú lo leíste? No sé, ¿cómo entraste en este modo alerta de me tengo que salir? Mi hijo iba a una terapia. Ok. Y la neuropsicóloga de mi hijo se dio cuenta que yo sufría de violencia. Entonces habló conmigo y me canalizó con otra psicóloga. Y entonces yo de esa manera empecé a ir con la psicóloga. Y todo el argumento, porque no me dejaba ir a la Claro, es psicóloga, lo que te iba a obvio, preguntar. Ajá. todo el argumento era de que yo necesitaba aprender ciertas cosas y yo necesitaba hacer ciertas cosas para poder ser una mejor mamá y poder darle a mis hijos herramientas para que ellos pudieran desarrollarse mejor. Y yo empecé así a hacer una terapia. O sea que digamos que la psicóloga de tu hijo fue un ángel en tu vida. Definitivamente. Fue la que te sacó, digamos, de esa parte oscura. Sí, 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 sí. ¿Qué hizo con tus hijos, Loreta? ¿Qué pasó con tus hijos? Híjole, pues es que suena fácil, pero es complicado explicarlo, Yo sé. porque cuando yo me divorcié, mi hijo acababa de irse a estudiar a Inglaterra. Ok. Y entonces mi hija estaba conmigo. Recordemos que hay casi 4 años de diferencia entre uno y otro, de edad. 3 años, 9 meses. Entonces, estaba mi hijo en Inglaterra y mi hija estaba conmigo. Pero después mandó a mi hijo a estudiar a Nueva York y a mi hija la mandó a estudiar a Inglaterra. Entonces, O sea, yo tenía a mis hijos en 2 continentes. Yo no tenía dinero. Y en ese momento no existía ni el WhatsApp ni nada de estas cosas, o sea, no. Era llamada telefónica y las cuentas de teléfono, imagínate nada más para poder hablar con ellos. Entonces, yo les escribía cartas, les escribía a mano y les mandaba por correo las cartas a mano. Literal a la antigüita. A la antigüita, sí, claro. Pero él, y no digo que nunca hablaba con ellos por teléfono, sí hablaba, pero una vez a la semana. O sea, yo no podía hablar todos los días con ellos ni demás. Y César sí tenía esa facilidad, ¿no? Porque pues César ya era millonario, ya tenía muchísimo dinero y él podía ir y venir de un continente a otro las veces que él quería. Y así empezó él a ganar terreno y a hacer la alienación parental de una forma muy estratégica. Sí, fue una violencia vicaria muy velada. Sí, sí. Muy, muy velada. Los fue alienando poco a poco. ¿Y cómo intentaste guiarlos a una distancia? ¿No había una manera de protegerlos a distancia o tú no sabías cómo hacerlo? No, yo no tenía ni idea cómo hacerlo. O sea, yo no sabía, si yo ni siquiera sabía
en ese momento yo ni siquiera sabía o sea, todo lo que hoy sé, ¿no? Yo no sabía ni siquiera cómo protegerme yo. Entonces, Sí, para yo empezar. no sabía cómo protegerme yo no sabía cómo protegerlos a ellos, y yo estaba en una situación en la cual me sentía desesperada, porque yo sí sentía que mis hijos estaban cambiando mucho, ¿no? Y que a través de situaciones económicas o de ciertas cosas, pues mis hijos estaban como cambiando su forma de ser, y eso me preocupaba mucho. Y el efecto mariposa, ¿dónde fue que Loreta dijo hasta aquí llegué? Ya con tus hijos a distancia, con la relación evidentemente ya sabiendo que era tóxica, tú de alguna manera apoyada por una psicóloga, ¿dónde hiciste crack? Bueno, si te refieres a cuando me divorcié, Ajá. porque aquí que te cuento que los dos estaban estudiando fuera, aquí yo ya estaba divorciada. En Ah, el ok. momento, o sea, primero, cuando yo estaba experimentando el divorcio, cuando yo estaba viendo el divorcio, fue que mi hijo es exactamente que se fue a Inglaterra a estudiar. Ajá, ajá. De hecho, yo cuando él estaba en Inglaterra fui que le dije a mi hijo que me iba a divorciar. Él estaba allá cuando ya yo se lo comuniqué. ¿Y ¿Sí? él cómo lo tomó? Muy mal, porque el papá se me adelantó. Ah, Habíamos quedado César y yo que yo iba y que hablaba con él, ¿no? ujú. Eh, y César se adelantó y se lo dijo primero y lo manipuló de alguna manera. Y entonces cuando yo llegué, mi hijo me decía, por favor, no te divorcies de mi papá, y por favor te pido, y mira, mi papito te ama, y mira, mi papito sufre, y mira, mi papito esto, y mira, mi papito lo otro. El que yo haya llegado y que él estuviera allá, a mí la verdad sí me desconcertó mucho, me enojé terriblemente. Y te decepcionaste de alguna forma, ¿no? También. No, no Pues ya sentiste. más, Daniela, o Sí. sea, No, la o sea, verdad las no cosas me es refiero que a tu marido, sino a tu hijo de alguna manera, porque finalmente, pues, nunca sentiste un apoyo de parte de él. no, la verdad no me decepcioné, Ok. porque yo no me decepcioné, yo no esperaba un apoyo de un chavo de esa edad, ¿no? ¿Qué O edad sea, tenía? en ese momento él tenía como 13 años, Ah, no estaba muy entonces chiquito. estaba muy chiquito, yo en mi vida me hubiera imaginado, o sea, yo no Sí. hubiera esperado yo un apoyo, o sea, de él. Sí, no, Eh, yo pensé que estaba un poco más grande cuando pasó toda esta situación. no, no, en realidad él estaba chavito. Ujú. Y yo no esperaba eso, ¿no? Sino que yo más bien quería yo hablar con él porque yo sabía que él necesitaba contención, y yo no quería que mis hijos se enteraran por qué me estaba divorciando, a Ok. pesar de que ellos vivieron muchas cosas y ellos se dieron cuenta de muchas cosas. Y por respeto o por qué no les dijiste las cosas como iban. Por cuidarlos, o Por sea, porque yo no cuidarlos. les iba a hablar mal de su papá. Ujú, Su papá es la mitad y ujú. la otra mitad soy yo, ¿no? Yo Ok. estoy totalmente en contra de los papás o las mamás que les hablan mal a sus hijos de sus cónyuges. Pues, ¿quién escogió al papá o a la mamá, no? Bueno, Y pero ellos decidieron ser malos o buenos padres, ¿no? no, claro, sí, 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 yo entiendo que cada quien decide ser bueno o mal padre, ¿no? Yo no digo Ajá, eso, pero me refiero, a ver, yo escogí a César, mis hijos no, exacto. y la mitad de las células de mis hijos son de César. Entonces, el que yo les hablara a esas edades mal de su papá y decirles por qué me estaba divorciando, no iba. Ellos Iba a ser necesitaban tener, contraproducente. claro, yo no les quería generar un trauma a mis hijos si ya habían vivido tantas cosas que no tendrían por qué haber vivido, porque vivieron borracheras, malos tratos, que faltaba a su papá dormir, o sea, ya habían vivido demasiada cosa, ya para qué más, Ujú. ¿no? Sí, tal cual. Lo que hace uno por el amor a sus hijos, ¿no? Y por no hacerlos sufrir más de lo que ya habían sufrido, digamos. Porque me imagino que, aunque tú no los querías, digamos, traumar o algo, pues ya a bien se acierta, ya deben de saber más o menos qué pasó, ¿no? Digo, porque no se No, puede tapar el sol con un dedo. pero no es lo mismo que te lo diga tu mamá, ¿no? No. Bonito, y que te lo diga a tu nivel y a tu edad, Ujú. a que te lo digan así de una manera que no se debe de decir. Y yo ya me había puesto de acuerdo con César y ya habíamos acordado que yo iba a hablar con ellos
y que yo iba a hablar, o sea, bonito, a su nivel. Pero no iba a hablar yo en Inglaterra. Esto iba a ser como después. Primero queríamos, que era Navidad. Pues, ¿cómo le iba a decir en Navidad las cosas? ¿Ves? Sí, no, O sea, no había manera de pintárselas de lo más bonito posible, o sea, no era ni el momento ni la edad que tenían para entender muchas cosas. Era una edad en la que, pues, los niños o los adolescentes necesitan contención más que agresión, ¿no? Entonces sí fue una manera tú de ayudarlos y de proteger su integridad emocional, ¿no? sí, pero bueno, pues no resultó así, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo ya habíamos tomado la decisión de divorciarnos. Y cuando yo regresé del viaje, pues entonces ya estaban los trámites y al siguiente enero yo quedé divorciada. O sea, ¿te tardaste un año en divorciarte? No. O sea, esto fue en diciembre, Navidad. Ah, ya. Ahí ya estaba la decisión y ya se habían metido los papeles antes del viaje. Y cuando yo regresé en enero, ya firmé los documentos del divorcio. No, pues de alguna forma muy rápido, ¿no? Porque era un divorcio, de común acuerdo. Cuando es de común acuerdo, y yo no le exigí nada económico. Entonces, cuando es de común acuerdo, pues entonces así. Es más rápido. Y él puso abogados y sus abogados fijaron lo que me iban a dar, la pensión que me iban a dar, lo que me tocaba recibir, todo lo fijaron sus abogados y yo accedí. Ok, o sea, digamos que no le facilitaste el camino a él, te facilitaste tu salida a tu persona. Sí, aunque el convenio que sus abogados hicieron nunca lo cumplió, jamás en la vida lo cumplió, jamás, ni una sola vez. Lo cumplió cabalmente y como él, pues en ese momento era una persona con mucho dinero, con mucho poder, pues yo iba a quedar, la verdad, las cosas es que muy bien, no iba a recibir lo justo, pero yo iba a quedar muy bien y yo dije, bueno, pues ya con esto estoy bien, ¿no? Sí. Pero no, nunca lo cumplió. ¿Y cómo entonces hiciste para resurgir y ser la mujer exitosa que eres ahora? Con muchas ganas y con hambre. El hambre es canija, ¿no? Sí. Entonces el hambre te lleva a hacer muchas cosas. Yo empecé vendiendo galletas en la calle, porque yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Me puse a hacer galletas y ahora sí que me aguanté la pena y me puse a gallar en los actos. Ok, qué fuerte. Sí. ¿Cómo te sentías en ese momento? La Loreta del pasado, ¿cómo se sentía en ese momento? Me daba pena, me sentía fracasada, sentía que no iba a poder hacer las cosas, sentía que ahora sí que no iba a salir, ahora sí que había nacido para macete, que nunca iba a salir del corredor. O sea, yo sentía que mi vida estaba destinada a ser una vida de sufrimiento. Sí, o sea, estabas de verdad devastada y la autoestima, bueno, ni se diga. Y para ese entonces el amor propio pues todavía no surgía como tal. No, para nada. Ni siquiera te pasaba por aquí, ¿no? No. Yo lo que me pasaba acá era poderme comprar una torta. Aunque fuera. Sí, o sea, porque hubo días que sí decía, hoy no tengo para comer. O sea, hoy no tengo para comer. Hubo días que me acosté sin cenar, o sea, con hambre. ¿Y dónde vivías en ese momento? ¿Con tus papás? ¿Qué edad tenías? Mis papás afortunadamente me habían regalado una casa de bodas a mí. Okay. Entonces, yo sí tenía casa, pero tomé una muy mala decisión, pésima decisión, y vendí la casa, metí el dinero en una Sofipo, se llamaba Ficrea, y perdí el dinero. Entonces, me tuve que mudar a un departamento, y pues yo vivía en un departamento, pero sostener el departamento, yo nunca había trabajado, entonces sostener el departamento y tenía que pagar luz, agua, gas, teléfono, o sea, ciertas cosas. Sí, todo la primero pagaba la luz, a lo mejor hoy no me alcanzaba para comer, pero tenía que pagar la luz, ¿no? Y me fui poco a poco organizando y poco a poco, obviamente fui resurgiendo y poco a poco fui logrando las cosas, pero trabajando. Hay una persona muy sabia, que yo considero muy sabia, que me dijo, no hay crisis que dure 14 horas diarias de trabajo. Y entonces yo dije, sí es cierto, o sea, le voy a trabajar y le voy a trabajar y le voy a trabajar, y empecé así a trabajar muchísimo, sábados, domingos, no tenía días de descanso y empecé a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Vendía un sistema de nutrición, vendía joyería, zapatos, ropa, todo lo que se te ocurra vender. Tamales los domingos, todo. Lo que fuera.
y empecé vendiendo muchísimas cosas porque no conseguía trabajo. Yo no había estudiado, no conseguía trabajo, ¿no? Yo nada más tenía un título de maestra de inglés. Fuera de eso, no tenía ningún otro título. Y poquito a poquito empecé a lograr conseguir el dinero que necesitaba para poder sobrevivir, porque al principio pues me alcanzaba para pagar las cuentas y ya. Y ya después, pues bueno, empecé a dar clases de cocina, empecé a dar tallercitos de cocina, empecé a hacer como mis pininos en otras cosas, poquito a poquito, y poco a poco empecé a estudiar otras cosas también, y tuve la suerte de que en una revista me hicieron un artículo porque les gustó una cena que serví, y me empezó a llegar cada vez más trabajo. Más trabajo. Y así. Estudiaste, en alguna entrevista que escuché, supe que entraste a la universidad. ¿Qué estudiaste? Yo estudié bueno, primero, la primera carrera que hice, estudié muchas cosas, pero la primera carrera que hice fue soy traductora y no me gusta traducir, pero era para lo único que me alcanzaba, porque yo lo que quería era tener un título, porque yo decía, a ver, necesito un título y necesito prepararme, pero yo trabajaba en un centro de fotodepilación y de belleza. Estaba en la zona rosa, en la Ciudad de México, junto a un lugar de table dance para hombres. Y me estaba yendo muy bien, porque las playboleras me daban unas propinas maravillosas y eran bien lindas conmigo, y yo las fotodepilaba, ¿no? Y ahí había junto a unas calles una universidad que es el ICIT, y entonces yo me metí en el ICIT para estudiar traducción. Pero, insisto, no me gusta. Y ya después me empecé a involucrar más en el camino del desarrollo personal. Si bien es cierto, yo ya había estudiado antes y seguía estudiando cosas de desarrollo personal, porque yo decía, es que el desarrollo personal es lo mío, ¿no? Es lo que me gusta, es lo que me mueve y es lo que me estaba sacando adelante a mí entre terapia, que amo a mi psicóloga, y le intercambiaba yo cosas a mi psicóloga, o me cobraba verdaderamente una cantidad irrisoria por las terapias, que siempre me dio la mano y siempre me ayudó. Sí, siempre has tenido ángeles en tu vida. Toda la vida he tenido ángeles en mi vida. Tengo una red maravillosa de ángeles terrenales, a quienes amo y a quienes les estoy eternamente agradecida, ¿no? Y ya después, pues bueno, por ejemplo, empecé a estudiar semiología. Soy de las primeras generaciones de semiólogos en México, y estudié desarrollo personal, estudié muchas cosas hasta que me fui yo ya como involucrando más en el camino para poder llegar a ser hipnoterapeuta y terapeuta. Porque yo lo que quería, Daniela, yo decía, es que yo necesito entender mi psique, yo necesito entender por qué. ¿Por qué pasó? Sí, yo decía, yo necesito entender por qué pasó, porque si no entiendo, entonces lo voy a repetir la historia y voy a cambiar a los personajes de la película. Ajá. Pero siempre van a ser los personajes de esta película. De terror, de la película de terror. De terror, justamente, ¿sí? ¿No? Entonces yo no quiero esto. Y entonces por eso me he abocado a estudiar y sigo estudiando, porque a mí me apasiona el funcionamiento de la mente, ¿no? Entonces, desde el principio querías estudiar psicología, de hecho, ¿no? Desde el principio yo quería estudiar psicología, efectivamente, y nada más que, pues bueno, las cosas, tú sabes, Daniela, que han cambiado mucho, ¿no? Sí. Yo estoy muy enfocada a las neurociencias, estoy muy enfocada a todo el funcionamiento, y yo creo mucho en la física cuántica, ¿no? Entonces también me he adentrado en el mundo de la física cuántica, y sí creo totalmente en que somos corresponsables de todo lo que nos sucede en la vida. Sí, y muchas veces venimos, digamos, bueno, yo creo en las situaciones de la reencarnación y la karma y todas estas situaciones, y muchas veces creemos que tendríamos que haber aprendido de una forma distinta, pero si no hubiera sido de esa forma, a lo mejor quizás no seríamos las mujeres que somos en este momento. Yo estoy segura de ello, ¿eh? O sea, yo sí agradezco todo lo que me ha sucedido en la vida, todo, y sé que todo ha sido un plan perfecto. Sí, tal cual. Convertir en la mujer que hoy soy.
Y la mujer que hoy soy, me encanta, me caigo muy bien. Sí, porque aparte de que tú te caes muy bien, haces que la gente le caigas bien y que te admire de alguna u otra manera, porque has transmitido tu vivencia como si fueras la amiga del cafecito y no te ha dado pena decir, me pasó esto, pero sobreviví a esto y te lo comparto con este libro que fue parte de tu historia y creo que en el 2015, eso fue en el 2015 y creo que en octubre va a salir la segunda parte de toda tu historia, ¿no? Así es. En octubre ya estará listo la segunda parte. Entonces, de alguna forma, el compartir tu vivencia le estás ayudando indirectamente a muchas mujeres a abrir los ojos y pues ya las que los quieran abrir bien y las que no, bueno, tú ya hiciste tu parte, digamos, en la parte del universo, ¿no? Tú ya pagaste esa factura. Definitivamente así es. Yo creo que sí creo en esa frase de que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Entonces, he tenido maestros de vida maravillosos, extraordinarios, y los he podido escuchar en el momento que estuve preparada, ¿no? Y ojalá muchas personas que nos están escuchando ahorita, Daniela, estén preparadas para recibir este mensaje y que estén preparadas porque realmente cada quien vive lo que quiere vivir inconscientemente, ¿eh? O Tal sea, cual. y todos sí somos el arquitecto de nuestro destino, todos somos los productores de nuestra película y todos estamos viviendo lo que tenemos que vivir para poder despertar. Totalmente. Y siempre tienes que decir, aprendí esto por tal cosa y no echarle la culpa a los demás, ¿no? Porque eso es súper importante. Porque luego llegas a los 40 años a decir, ay, no es que mi mamá me pegaba y mi mamá me hacía y por eso soy como soy ahora, ¿no? Entonces creo que te tienes que hacer un adulto responsable y resiliente para decir, bueno, sí viví una infancia, digamos, oscura, pero pues está en mí vivir una adultez plena. Claro, siempre, siempre, siempre debes de resignificar esta historia. Y yo, por ejemplo, amo a mi mamá y a mi papá, extraño a mi papá, tengo la fortuna de tener a mi mamá y les agradezco todo lo que sí me dieron. Y entiendo que desde su perspectiva, desde sus hicieron herramientas. lo que pudieron y lo que conmigo, ¿no? Y lo Me hicieron bien dieron porque todo. finalmente eres una mujer de éxito, ¿no? Sí, no, sí, pero también no me quito mi mérito, ¿eh? No, Porque yo claro. decidí resignificar mi historia y yo decidí sanar mi codependencia y yo decidí muchas cosas que muchas otras personas hasta ahorita todavía no deciden hacer. Y que hubiera sido más fácil quedarte en el estado de confort y en la víctima de un narcisista y seguir ahí, digamos, ensimismada en una cárcel que pues no tendrías por qué, ¿no? Sí, mira, yo tendría los pretextos perfectos para poder estar tirada llorando en casa de mis papás. Tal cual. Hoy todavía, hoy todavía. El que no veo a mis hijos hace más de 13 años, ¿no? Porque la gente, todo el mundo diría, es que pobrecita, es que fíjate que sus hijos no la quieren ver y entonces por eso está deprimida y entonces por eso, pues ya no hizo nada de su vida, ¿no? O es que la pobrecita le tocó un mal marido. Sí. O sea, no eligió un mal marido, le tocó un mal tocó. marido. Le tocó un mal marido y entonces por eso, pues la pobrecita siempre se deprimió. Sí, tal cual. ¿Qué te aplaudes, Loreta? Me aplaudo ser una mujer fuerte, resiliente, valiente y que he tenido el coraje de resignificar mi historia, ¿no? De enfrentar todos mis demonios internos y de poder aceptar la responsabilidad absoluta de mi vida. Y el no decir, bueno, es que lo que pasa es que yo fui una víctima de las circunstancias. No, porque el otro día platicaba yo contigo, Daniela, brevemente, Ajá. en que luego dicen que los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras o cualquier profesional de la salud puede llegar a revictimizar a la víctima, ¿no? Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque no estoy diciendo que algunos no, yo no estoy diciendo que algunos no, pero eres víctima por ignorancia, porque todavía no sabes las cosas, ¿sí? Eres víctima porque te aferras a una creencia, por ejemplo, del amor romántico, de que vivieron felices por siempre. Del amor víctima, Disney. Sí, claro, eres víctima porque crees a lo mejor que no eres suficiente, que no puedes, que no vales, que no mereces. Por eso eres víctima. Pero en el momento en que tú tienes el coraje, la valentía
de identificar esa creencia y de asumir tu responsabilidad, entonces dejas de ser víctima. Porque fíjate nada más qué terrible, Daniela, que si siempre fuéramos víctimas, por ejemplo, de un psicópata o víctimas de un narcisista, entonces, ¿qué? Me quedo aquí esperando, ya no salgo de mi casa porque entonces como soy víctima y yo no puedo hacer nada, siempre voy a estar vulnerable y siempre voy a caer en las redes de estas personas, porque son depredadores sociales, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Es como al principio del COVID, nos tenemos que encerrar para que no nos dé, digamos, nos tenemos que encerrar para que no tengamos una relación con una persona así. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer más bien es voltear los reflectores hacia nosotros, asumir nuestra responsabilidad, informarnos, educarnos y entonces aprender a amarnos sanamente. Porque una persona que se ama sanamente, difícilmente la va a depredar una persona como un narcisista o como un psicópata. Difícilmente. Porque ya los olfateas tú, porque ya los detectas tú. Porque ya las red flags ya están ahí. Claro, y porque ya sabes que una persona que es tan carismática, una persona que es tan seductora, una persona que es tan no es creíble, tan como tú quieres que sea, sí, no puede existir. No. Y es una alerta para que te pongas unos tenis y corras lo más lejos que puedas, como dice el padre de la psicopatía, Robert Kerr. Sí, tal cual. Pues, Loreta, no sé si quieras agregar algo más. No sé si les quieras dar algún consejo o alguna recomendación a personas que hemos pasado por este abuso, aparte de lo que ya nos dijiste. ¿Cómo ser valientes cuando aún nos sentimos rotas y con muchos miedos? Todas las personas nos rompemos, todas. Creemos que nada más a nosotros nos sucede algo, pero si tú te das cuenta y si tú te pones a investigar, muchísimas personas tenemos que librar diferentes pueblitos, batallas, diferentes cárceles mentales, diferentes batallas o como le quieras llamar. Todos tenemos algo y todos estamos pasando por algo en este momento que nos está costando trabajo. Así es la vida. La realidad es neutra. Uno le pone la connotación positiva o negativa a las cosas. Entonces, sé compasivo contigo mismo, sé amoroso, sé cariñoso, sé paciente, no te juzgues. Eso es bien difícil. Porque cuando tú decidiste algo, ese trabajo, esa pareja, lo que sea, no sabías lo que hoy sí sabes. Entonces, desde esta posición de más sabiduría, transforma todo ese dolor en más sabiduría. Y entonces te vas a aprender a amar sanamente. Te vas a poder abrazar y vas a poder juntar todas tus piezas desperdigadas para unirlas, para integrarlas y para llegar a un lugar que hoy todavía no te imaginas que sí puedes llegar. Y que vamos a llegar, pero más victoriosas que lo que pensábamos. Definitivamente así es. Pues Loreta, te agradezco nuevamente esta hermosa plática. No tienes idea del ejemplo de vida que eres para muchas, me incluyo. Has movido la vida de muchas personas y pues el que estés en el podcast, de verdad no sabes lo feliz que me ha hecho el tenerte aquí. Con todo mi cariño, un gusto, un placer haber estado, Daniela, y les mando a todos los que nos están escuchando abrazos y besos repletos de libertad. Infinitas gracias. Igualmente, Loreta, mil bendiciones. Y antes que acabe el programa, ¿puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, es en Instagram, Facebook, Twitter, todas. Loreta Valle MX y Loreta es con doble T. Pues ahí la tienen, si gustan hablar, que les haga alguna valoración o un acompañamiento de este abuso o de alguna situación que quieran aprender junto con ella, se las recomiendo. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Loreta? En un link, solamente lo van a conseguir físico en el link que está en mi página web o de repente lo voy poniendo en mis redes sociales. Y ahí les llega hasta la comodidad de su casa. En México, Latinoamérica, en todas partes, ahí les llega hasta su casita. Y en octubre sale la segunda parte. En octubre está la segunda parte. Estoy muy pues emocionada. Ahí estamos preparando para leerlo. Me encanta la idea y bueno, pues espero que me acompañes en la presentación del libro. Pero por supuesto, me dices con tiempo para ir a acompañarte y estar ahí apoyándote. Será un placer y un honor. Bueno, pues espero en verdad les haya encantado esta entrevista como a mí. Ya saben, si saben de alguien que está
pasando por algún duelo, cualquiera que este sea, apóyenlo, ayúdenlo, no juzguen. Mis redes sociales, Facebook e Instagram como SIC Daniela Ege, TikTok, Psicología y Tanatología. Aquí en CB Radio, en Moviendo Vidas, colaborando siempre con mi querida amiga Isa Ping, en Vamos a Platicar y aquí entre nos. Gracias a los controles que estuvieron atrás de bambalinas. Yo soy Daniela Ege, mucha luz, bendiciones, adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.